Es muy probable que ya hayas oído o leído sobre la historia prediluviana, pero no desde el punto de vista que te mostraré en este vídeo. Este oscuro evento arrojó una sombra sobre la humanidad en ese momento. Quiero que prestes mucha atención y veas el vídeo hasta el final. Las lecciones que aprenderás te ayudarán a evitar cometer los mismos errores hoy, sin importar quién seas. Hay detalles en esta historia que pasan desapercibidos para la mayoría de las personas, y de eso es exactamente de lo que voy a hablar. Antes de comenzar, asegúrese de haber hecho clic en el botón de suscripción, especialmente si es una persona que ama las historias bíblicas. Es fantástico ver que te interesas por este tipo de contenido. Entonces vamos allá. La historia de la era anterior al diluvio, de la forma en que no la viste. Todo empezó incluso antes de que él naciera. En un mundo envuelto en misterio y con un estilo de vida en gran parte desconocido, emerge un periodo fascinante de la historia, la era anterior al diluvio. Aquí, en los primeros capítulos del libro del Génesis, la Biblia nos presenta un escenario lleno de criaturas misteriosas, una civilización que logró grandes cosas y, al mismo tiempo, se sumergió en una cultura de pecado. Pero, ¿cómo era la vida de las personas en aquella época remota? ¿Qué hicieron? ¿Qué pasó en el mundo antes del gran diluvio? Eso es exactamente lo que vamos a explorar en este vídeo. Comenzamos con la primera familia anterior al diluvio, la familia de Adán. Después de ser expulsados del jardín del Edén, Adán y Eva se establecieron y dieron a luz hijos e hijas. El primer hijo de la pareja fue Caín, pero lamentablemente quedó señalado como el primer asesino de la historia. De manera cobarde, quitó la vida a su propio hermano, Abel. Este oscuro evento arrojó una sombra sobre la humanidad en ese momento. Sin embargo, hay mucho más por explorar sobre este intrigante periodo. Únase a nosotros en este viaje mientras profundizamos en las profundidades de la era anterior al diluvio y descubrimos los secretos y misterios que allí residen. Prepárate para un viaje en el tiempo como ningún otro. ¿Estás listo para descubrir qué pasó realmente antes del diluvio? Después del terrible pecado de Caín, recibió una marca de Dios y construyó una ciudad en la tierra. Esta ciudad recibió el nombre de su primer hijo, Enoc, y es la primera ciudad mencionada en la Biblia, según se registra en Génesis, capítulo 4. Al contrario de lo que sugieren algunas teorías extrabíblicas, las escrituras aclaran que el hombre fue creado por Dios como un ser racional y moralmente capaz. Esto implica que, si bien el hombre pudo experimentar una evolución intelectual a medida que adquiría conocimientos y desarrollaba nuevas tecnologías, no existió un proceso evolutivo como especie, como defienden algunas teorías científicas. Esta distinción se hace evidente cuando examinamos los relatos bíblicos del periodo anterior al diluvio. Como se mencionó, Caín, el primer ser humano que nació en la tierra, demostró estar lo suficientemente desarrollado como para fundar una ciudad. Sus descendientes, a su vez, fueron responsables de grandes innovaciones. Por ejemplo, Yabal, Jubal y Tubal Caín contribuyeron al progreso de la sociedad antes del diluvio al aprender a vivir en tiendas de campaña, criar rebaños de ganado y desarrollar diversas tecnologías. Mediante el uso de instrumentos musicales y la forja de herramientas de cobre y hierro, la humanidad demostró su progreso durante los tiempos anteriores al diluvio. En el periodo de Noé, la Biblia narra cómo el hombre ya contaba con los recursos y habilidades necesarios para construir una gran arca, siguiendo instrucciones divinas. Aunque la Biblia no proporciona muchos detalles sobre este periodo, está claro que hubo un importante desarrollo tecnológico y cultural. Una de las preguntas más frecuentes sobre este periodo previo al diluvio es su duración. Lo cierto es que la Biblia no especifica el tiempo exacto que abarcó este periodo. Muchos eruditos, sin embargo, sugieren que el tiempo transcurrido entre la creación y el diluvio puede haber sido considerablemente más largo que el resto de la historia bíblica. A pesar de varios intentos de fechar este periodo, ninguno de ellos ha tenido éxito hasta la fecha. El único registro que ofrece información cronológica se encuentra en la lista genealógica del capítulo 5 de Génesis. Sin embargo, es poco probable que se pueda establecer una fecha precisa basándose en estos registros. Las genealogías bíblicas no pretenden establecer fechas exactas, sino rastrear linajes. Muchas de estas listas pueden ser representativas, no exhaustivas y pueden contener lagunas intencionales para resaltar a personas de importancia histórica. En algunas de estas listas, cuando se dice que un individuo ha engendrado a otro, esto puede significar que el primero es el antepasado del segundo, no necesariamente su padre. Esta práctica se observa en otras genealogías bíblicas, y algunos eruditos sugieren que pudo haber ocurrido en la lista genealógica anterior al diluvio de Génesis 5. Con base en esta lista, los estudiosos señalan que el notable desarrollo experimentado por el hombre antes del diluvio probablemente estuvo relacionado con la longevidad de la gente en ese momento. Además, en aquella época solo había un idioma y Dios permitió que los seres humanos vivieran cientos de años.
Esta longevidad ciertamente jugó un papel crucial en el avance tecnológico de ese periodo y la transmisión de conocimientos. Aunque existen otras interpretaciones sobre la longevidad de las personas antes del diluvio, la visión más tradicional, ampliamente aceptada por los eruditos cristianos, es la que tiene en cuenta el relato bíblico literal de que estas personas en realidad vivieron durante cientos de años. Aquí estoy adoptando esta interpretación. Sin embargo, si hay algo que marcó el periodo prediluviano fue, sin duda, el pecado. La Biblia registra que el estilo de vida pecaminoso iniciado por Caín se extendió rápidamente por todo el mundo antes del diluvio. Por ejemplo, Lamec, descendiente de Caín, fue el primero en practicar la poligamia, según consta en las páginas bíblicas. Además, cometió asesinato y estaba orgulloso de su crueldad, como podemos leer en Génesis 4, 18-24. Incluso Caín, después de matar a Abel, no mostró arrepentimiento y consideró injusto el castigo divino. En Génesis, capítulo 6, la Biblia informa que, en el periodo anterior al diluvio, los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres. Aunque algunos intérpretes defienden la idea de que esto representó una unión entre seres espirituales y humanos, es decir, la supuesta relación entre los ángeles caídos y las mujeres en la tierra, la mayoría de los estudiosos coinciden en que la interpretación más alineada con el texto bíblico es la que sugiere que la unión era, de hecho, una degeneración humana, resultado de la relación entre personas piadosas y aquellas que no tenían un compromiso con Dios. En los tiempos anteriores al diluvio, la impiedad rápidamente prevaleció e impregnó toda la civilización de la época. Esto significa que, en ese periodo, el linaje piadoso de Set representaba la rama de la humanidad que preservaba el conocimiento de Dios. Sin embargo, con el tiempo, este linaje se mezcló con el linaje impío de Caín, dando como resultado una depravación espiritual que alcanzó un límite intolerable. De esta mezcla surgieron incluso los Nefilim, conocidos como hombres valientes y de gran renombre en la antigüedad. A pesar de esto, también hubo personas comprometidas con el Señor durante ese periodo. Abel, por ejemplo, fue el primer mártir y siguió siendo recordado como ejemplo de fe, incluso en los tiempos del Nuevo Testamento. Enoc disfrutó de una relación tan íntima con Dios que fue trasladado para evitar la muerte. Además, Noé nació, creció y se desarrolló como hombre durante este periodo. Sin embargo, la Biblia informa que en los últimos años del periodo anterior al diluvio, Noé fue una excepción, y se destacó como una persona temerosa de Dios en medio de una corrupción creciente. Noé fue el único que se salvó cuando la paciencia de Dios encontró intolerable la situación de depravación generalizada en esa civilización. Así llegó a su fin el periodo, con el derramamiento de la ira divina y la destrucción de la tierra. El mal había alcanzado un nivel tan alto que el escritor bíblico dejó constancia del descontento divino con la humanidad, expresándolo a través de la figura del arrepentimiento, diciendo que Dios se había arrepentido de haber creado al hombre. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro describe el fin de la historia anterior al diluvio de la siguiente manera, por lo cual el mundo entonces pereció, cubriéndose con las aguas del diluvio. Todo lo que pasó en aquel momento nos sirve de advertencia. El mismo Jesucristo dijo que en los últimos días de esta era se repetirá el estilo de vida anterior al diluvio. Cada uno vivirá según su propia voluntad, sus propios deseos, festejando, celebrando, interactuando, pero todos estarán demasiado ocupados para responder al llamado de Dios al arrepentimiento. Tal como sucedió con la generación pasada. En la era anterior al diluvio, la gente solo se dio cuenta de la gravedad de la situación cuando el juicio de Dios fue derramado, sin oportunidad de retroceder. Jesús ilustró este momento comparándolo con el antiguo diluvio, cuando los malvados fueron arrastrados por las aguas. En los últimos días, los impenitentes también serán eliminados de este mundo por el juicio divino. Comparte en los comentarios lo que piensas sobre cómo era el mundo antes del diluvio. Si te gustó este vídeo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y si quieres profundizar aún más en el conocimiento bíblico, mantente atento a más contenidos futuros.